Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados de luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como es ya tradicional, el día 18 de septiembre de cada año conmemoramos un aniversario más de nuestra vida independiente como nación. Y aprovechamos en esta oportunidad en que en todo nuestro país se destaca en la celebración litúrgica el Te Deum de acción de gracias. En este día entonces lo hacemos de un modo especial para la comunidad cristiana a partir de nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Hualpén, y cuyo destino son todas las personas que se adhieren a nuestra celebración a través de los medios y de las plataformas a través de las cuales estamos transmitiendo las celebraciones litúrgicas. Esta plegaria, con cuyas primeras palabras comenzamos: a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te confesamos o te reconocemos,
con estas palabras del antiguo himno de la Iglesia, es tradición en Chile dar comienzo a las celebraciones con que la patria conmemora un año más de su existencia como nación independiente, y que en esta ocasión nos sacuden grandes peligros como la pandemia del coronavirus, la crisis social y el desafío que se nos impone como nación para tomar grandes decisiones que van a repercutir fuertemente de cara al futuro de nuestra nación. Sin duda que los fundamentos cristianos de nuestra nación salen a la luz en esta manera de reconocer con palabras de este himno, el Te Deum, que cuanto somos y tenemos viene de Dios, Padre eterno, aquel que todo lo llena con la majestad de su gloria, dejando en toda la creación un signo, una impronta, una huella de su santidad, es decir, de su divinidad. Con esta forma de alabanza, confesión al mismo tiempo, que la Iglesia antigua, y que en griego llamaba con un término que traducimos como reconocimiento, la Iglesia continúa hasta el día de hoy por Jesucristo, los apóstoles, los profetas y los mártires, la oración del pueblo hebreo que reconoce con gratitud y alegría la obra salvífica de Dios. Jesús, por cierto, que fue educado desde niño en aquella piedad judía y que frecuentaba el culto de la sinagoga, la empleaba en diversas ocasiones, como por ejemplo al decir: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En ese marco de la oración judía, Jesús instituyó el signo sacramental que dejó a su Iglesia como memorial de su muerte por la salvación de todos los hombres, la Eucaristía, la acción de gracias por excelencia, en la cual reconocemos que aquel que en el monte Sinaí se había manifestado como el que es, en el monte Calvario se nos ha revelado como el amor. Al cumplir de ese modo la ley y los profetas, Cristo nos revela que en el fondo de cuanto existe se encuentra el amor, porque como dice San Juan, Dios es amor. Solo en el amor cobra sentido el universo entero y especialmente el hombre, la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que es capaz de comprender ese amor y de gozar de él. En el Sinaí Dios se había mostrado ya como aquel que posee el secreto de la vida. Israel sabía que solo desde Dios es posible comprender lo que es la vida y que esa es la sabiduría que el hombre necesita para vivir. Ese saber vivir lo agradecía como don de Dios, consciente de que lo distinguía de las otras naciones que lo rodeaban y con frecuencia lo dominaban. Grandes imperios, mucho y más desarrollados que Israel en lo económico, lo cultural, lo artístico, lo tecnológico, militar, pero que carecían
de los preceptos y normas cuya observancia se traducía en un concepto de la justicia, basado en el respeto de la vida y de las personas sin distinción de clases, todas de igual dignidad, y cosa sorprendente en ese mundo, con especial atención hacia los más débiles, los pobres, los huérfanos y las viudas. Esta sabiduría de vida, ese pueblo no la tenía, y ellos lo sabían muy bien, como resultado de su propia elaboración personal, de su propia inteligencia. No constituía una ideología, ni estaba fundado en una mitología. Le había sido enseñada por un Dios que ellos no habían buscado, ni mucho menos fabricado. Un Dios que les había salido al encuentro cuando no eran sino el desecho humano que quedaba entre los imperios que se disputaban por entonces el mundo. Cuando no eran ni pueblo, no tenían nombre, eran simplemente hebreos, nombre común para los marginados, cuyo destino era estar al servicio de un gran Estado que los tolerara y al mismo tiempo que los explotara. A ellos Dios les había ofrecido: pongo ante ti la vida y la muerte, y los había instruido acerca de la manera de elegir la vida. Les había mostrado el camino que lleva a la vida, les había revelado las claves de una buena elección. No mates, no robes, no mientas, no adulteres, no seas insaciable respecto a los bienes de este mundo. Y esto teniendo presente que ese camino que lleva a la vida solo es posible recorrerlo con el corazón puesto en Dios. Esa es la instrucción primera y fundamental. Amarás al Señor tu Dios, y no de cualquier manera, no según un vago sentimiento religioso, sino con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, confiarás en Dios de tal manera que pondrás toda tu vida, todo tu ser en sus manos, porque Él es Dios y ya te ha mostrado que Él no tiene nada que temer, que Él te ha amado primero. Y nosotros, cristianos, podemos decir: ¿y de qué manera nos ha amado? Como lo expresaba Pablo de Tarso, el celoso buscador de una vida perfecta según la ley, pero ya convertido, Pablo, asombrado por el descubrimiento del amor de Dios, tal cual se había revelado en Cristo, el cual, dirá él mismo, siendo de condición divina, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sí mismo, tomando nuestra condición humana, haciéndose obediente al mandato de amarnos del Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esto es lo que ha querido transmitir al mundo la Iglesia, y en su día, por supuesto, lo subrayaba Benedicto XVI en aquella su primera encíclica, Dios es amor. Estas primeras palabras de la encíclica pertenecen a la primera carta de San Juan, el cual también, lleno de admiración,
por el gran descubrimiento exclama: miren, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios y que realmente lo seamos. Y concluye: es que Dios es amor. Quien lo ama no ha conocido a Dios. El conocimiento de Dios nos eleva a la altura de su amor con el que nos amó primero y nos entregó a su Hijo como víctima por nosotros. De hecho, el Papa Benedicto reconocía que en la actualidad resulta difícil a veces encontrar a Dios. Creer, decía él, se ha vuelto más difícil porque el mundo en el que nos encontramos está hecho completamente por nosotros mismos y en él, por decirlo de alguna manera, Dios no aparece directamente. Ya no se bebe directamente de la fuente, sino más bien del recipiente que se nos presenta ya lleno. Los hombres se han construido su propio mundo y resulta difícil encontrar a Dios en este mundo. Y sobre todo, si vemos que la pretensión de algunos es expulsar a Dios de la sociedad humana. Pero es claro que lo que se nos ofrece en este o en ese recipiente, por dorado que sea, no basta para saciar la sed del hombre. Las actitudes, los hechos que nos sorprenden muchas veces y preocupan a las autoridades, especialmente en la conducta de la población y particularmente en la juventud, no obedecen solo a causas sociales, económicas o políticas, sino a la búsqueda de algo que no encuentran en dicho recipiente. ¿Qué les ofrecemos? Algo que ni saben muy bien qué es. Lo que buscan, lo que el hombre siempre busca, es la trascendencia. Estamos lanzados a conquistar el universo y es verdad que eso puede mantenernos siempre muy entusiasmados, un buen tiempo, pero el universo es demasiado pequeño para el hombre. Esto también lo había percibido Israel, que confesaba en ese espíritu de alabanza y de confesión al ver el cielo, al contemplar al cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Con razón, la enseñanza social de la Iglesia, al definir al hombre de cuyos derechos habla, comienza recordando que es un ser abierto a la trascendencia, es decir, al infinito y a todos los seres creados. Por lo tanto, no puede ser tratado como una cosa, como un simple producto más de la naturaleza. Pero el mundo de hoy ha perdido en gran medida la capacidad de admirarse de lo que Dios ha hecho. Convencidos de que podemos hacer y de que estamos haciendo un mundo nuevo en el que alcanzaremos un día el dominio sobre la vida misma. Sin embargo,
es claro que la inquietud religiosa no desaparece. Aunque indeterminado, decía Benedicto XVI, hay un movimiento cada vez más generalizado de búsqueda de lo sagrado. Por este motivo, la misión de la Iglesia es estar ahí presente, perseverante en el testimonio, disponible a todos para acompañar a quienes buscan las respuestas a los interrogantes más profundos que surgen de la existencia humana en este mundo, y mostrando la fe como respuesta, una fe capaz de mostrar que creer es algo bello, que la alegría de una gran comunión universal posee una fuerza que no solo conmueve, sino que suscita adhesión y que al mismo tiempo arrastra. Esta belleza de la fe no es la de un sentimiento que inspira ciertos impulsos hacia una bondad más o menos superficial o da lugar a experiencias mentales, psicofísicas o espirituales que hacen sentirse bien, superar sentimientos de culpa y otros más. Se trata de la belleza que está en la raíz de lo que podríamos calificar la vehemencia y de la acción de gracias de Dios, y que inspira que la Iglesia en la tierra y en el cielo cante incesantemente con gozo la belleza de una vida que se despliega desde el amor verdadero, la perfección de una vida entregada por amor. Eso dice Jesús. Está oculto a los sabios e inteligentes de este mundo, los que creen tener la clave para construir un mundo de acuerdo con sus propios principios, criterios e intereses, sin sujeción a una ley más alta, sino que la perciben los pequeños, los sencillos, los limpios de corazón, los que están en condición de distinguir el bien del mal, lo que hace a un hombre bueno o lo que lo hace malo. Es lo que se llama el conocimiento moral. Este es el que produce el verdadero progreso humano. No se progresa solo por los conocimientos que podamos adquirir para dominar y controlar el mundo, incluidos nosotros mismos, para gozar de los bienes que encierra. Aquí se aplica plenamente el principio bíblico. No solo de pan vive el hombre. Hoy podemos producir muchos bienes, pero la debilidad de ese poder se advierte ya en el mismo hecho de que parecemos ser incapaces de conseguir que esa abundancia se convierta en bienestar de todos y que asegure la paz. Por el contrario, la misma abundancia de bienes pareciera convertirse en un factor de inquietud y de amenaza latente. Se trata, por lo tanto, de moral, un término que no implica necesariamente una manera de conexión de negatividades, de no, sino que representa el esfuerzo del hombre inteligente y libre para poder dirigir sus actos, sus decisiones y proyectos a fines en sí buenos y con medios buenos, es decir, que perfeccionan al hombre como individuo y como sociedad.
Esto implica evidentemente una convicción que no es exclusivamente religiosa, sino antes filosófica y simplemente humana, la certeza de que la verdad existe y que esa verdad conlleva consecuencias en el comportamiento humano, consecuencias morales, es decir, en relación con nuestros propios actos. Es verdad que esa actitud moral nos resulta difícil. La tentación de apoderarse del árbol, de la ciencia del bien y del mal, es un desafío que el hombre tiene que enfrentar cada día. Los profetas de Israel denunciaban como la mayor de las amenazas para un pueblo el caer en la tentación de llamar bien al mal y al mal bien. Cuando se produce esta situación, el hombre mismo está en peligro. Estamos frente al relativismo moral y esto no es solo cosa de hoy. Hay un ejemplo claro en el Evangelio de lo que puede llegar a producir. Por ejemplo, Pilato, el representante de Roma, el representante del derecho que debía administrar la justicia, sabía que Jesús era inocente e incluso hizo varios intentos para salvarlo, pero no creía en la verdad. Su frase, que se ha hecho célebre, es la expresión de la inteligencia y la voluntad que se rinden. ¿Y qué es la verdad? Para él lo que importaba, lo sólido, aquello sobre lo que se puede edificar una vida o un imperio, era el poder. Consecuente con esto, entregó al justo a la muerte. La condena de Jesús muestra, entre otras cosas, que ni la mejor construcción jurídica es capaz de asegurar la justicia y la paz. Si los encargados de aplicarla no creen en la verdad, si el pueblo mismo está movido por falsas promesas o manipulado por intereses, fue, recordemos, una masa popular manipulada la que pidió la muerte de Jesús, doblándole la mano a la propia justicia. La Iglesia, por cierto, no tiene por misión realizar por sí misma el orden justo de la sociedad. Esa es la tarea principal de la política, pero la justicia es por su naturaleza ética, lo que implica la necesidad de definir qué es la justicia, qué es lo que define una acción justa, lo cual supone el ejercicio de la razón, teniendo en cuenta que cuando prevalecen el interés y el poder, producen lo que la doctrina moral llama la ceguera ética, es decir, una verdadera incapacidad de ver lo que es justo, lo que es recto. La fe es un don de Dios. Ella tiene como fruto la purificación de la razón por el encuentro con Jesucristo, que afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ante Pilato declaró: yo he venido a dar testimonio de la verdad. De la visión del hombre y de la sociedad que viene de la fe en Jesucristo, surge la doctrina social de la Iglesia, como un diálogo entre la fe y la razón, un diálogo que desde la fe y con el aporte de todas las ciencias busca la comprensión cabal e integral de la naturaleza humana, de sus exigencias y de su destino. Esta condición propia de la Iglesia, iluminada por la fe en Dios creador y redentor del hombre, y confiada en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad inscrita en la naturaleza misma,
no la convierte en un poder en ámbitos que no le corresponden por su misión. No puede sustituir al Estado. No es frente a él un poder de facto, según un término muy empleado y a veces dirigido a la Iglesia. Pero tampoco puede quedarse al margen en la lucha por la justicia. Su tarea la describe muy bien el magisterio de la Iglesia al decir: debe insertarse en ella, en la lucha por la justicia, a través de la argumentación racional, y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. Es con esta preocupación e inspirados en estos principios que la Iglesia ha tomado posición frente a medidas que los gobiernos en el mundo tocan como algo tan importante como es la misma vida humana. Es evidente la seriedad de los problemas que hoy afectan de manera especial a la juventud, que amenazan la vida física, la vida moral de los individuos y de la misma sociedad humana. Y no cabe sino apoyar la preocupación manifestada por las autoridades públicas y el interés por encontrar soluciones. Por eso mismo, no podemos guardar silencio frente a medidas que, sin juzgar intenciones, por supuesto, pueden atentar contra los valores de la vida humana, del matrimonio, de la familia y del orden social justo. Por eso hay cosas que son ciertamente en el ámbito público intransables, porque son contrarios al fin propio de la actividad pública, de la actividad política, que consiste ante todo en buscar el bien común, en la justicia fundada sobre la verdad, y esta afirmación, que pertenece al magisterio común de la Iglesia, debe ser tenida en cuenta por quienes, consagrados a las responsabilidades políticas, profesan la fe cristiana y católica. Estos son bienes intransferibles. El valor de la vida humana desde el inicio en la fecundación hasta su término natural. La familia entendida como la unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, con carácter indisoluble y abierta al don de la vida. El derecho de los padres a ser los primeros responsables de la educación de sus hijos. Estos principios están en el fundamento mismo del humanismo cristiano que San Alberto Hurtado promovió y predicó con tanta fuerza y que no pocos en nuestra sociedad se identifican con su postura. Somos invitados, por cierto, a revisar no solo aquellas materias, como dijimos, intransables, sino también a discutir y revisar las medidas y políticas públicas, y en particular las que se refieren a la familia, a la salud, a la educación, mirando siempre en términos de un aporte al bien común. La Iglesia en este sentido ha reivindicado a lo largo de su historia el derecho de insertarse en la búsqueda de soluciones justas a través, como dijimos, de una argumentación racional y por ello convocada a colaborar, a dialogar de manera fecunda con políticos, con médicos, científicos, y no solo católicos, y no solo en el medio nacional, sino en el mundo entero. Y todos debemos sabernos con el deber de defender la vida, de educar a la juventud
según la verdad que custodia la dignidad humana. En esos términos, entonces, sin duda que el punto de referencia e iluminador de todas estas realidades no puede ser otra sino la dignidad del ser humano y, como dijimos al inicio, se funda en el carácter creatural a imagen y semejanza de Dios. En definitiva, todos estos esfuerzos son posibles a través del cauce de la vida democrática, con el fin de ayudar, de proponer, de contribuir con las autoridades y tomar las decisiones justas que convienen al bien común y confiando siempre en la fuerza de la verdad. Por último, unámonos ahora a la oración del Te Deum, que expresa, como los antiguos salmistas de Israel, la manera como el hombre reacciona frente a la belleza, a lo que San Juan Pablo II llamó en su día el esplendor de la verdad, es decir, la manera de expresar el amor. Ahora nos dirigimos a Dios, lo reconocemos como Dios en espíritu de alabanza y de gratitud por todo el bien que nos ha hecho, tratando de hacerlo como lo hacen los pequeños, los niños que, a diferencia de los grandes, nunca pierden de vista que tienen un Padre y solo aspiran a conocer todo lo que sabe su papá acerca de esa cosa para los niños tan misteriosa y tan fascinante que es la vida. Así nosotros nos unimos a estos festejos que ahora comienzan de nuestra independencia nacional, uniéndonos a Jesucristo y agradeciéndole por el designio de su voluntad y deseando, en medio de estas calamidades que hemos estado viviendo, esta crisis producto de la pandemia del coronavirus, la pandemia de la problemática social y de los múltiples desafíos que la familia humana tiene, no podemos perder la esperanza porque Dios nos ha mostrado año tras año, desde la creación del mundo, que Él está con nosotros, que se interesa por nosotros, porque siendo un Dios providente, creador, todopoderoso, se nos ha revelado en Jesucristo como Padre nuestro. Nos unimos espiritualmente a la oración del Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo Paráclito. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Llenos de confianza, con el auxilio maternal de la Virgen, nos dirigimos a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.